tema complejo, ya lo hemos repetido aquí con bastante frecuencia. Ya les comentaba en otras ocasiones que pasó aquella época en la que lo importante era evidenciar la realidad física del fenómeno. A medida que vamos conociendo más del tema, vamos ignorando mucho más. Nos vamos dando cuenta de que el fenómeno ovni es un fenómeno que se extiende en multitud de aspectos sociales, psicológicos, espirituales. Últimamente estamos ocupándonos un poco de esos aspectos no concretos o no objetivables del fenómeno ovni que, ya les he comentado, produce una especie de angustia a los ufólogos al uso clásico. Hemos hablado y seguiremos hablando de los contactados, hemos hablado y seguiremos hablando del caso Humo, y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero sobre el que hay nuevos elementos de juicio. Es el tema de las abducciones, de los raptos, de estas personas que en un momento determinado son introducidas dentro de una nave y allí sometidas, al parecer, a toda una serie de maniobras exploratorias y después de darles una orden, suponemos que a través de algún método de hipnosis, de borrar de su memoria consciente los acontecimientos sucedidos, empieza este hombre a tener una serie de problemas, de trastornos, hasta que se establece las circunstancias propicias para una investigación, y en la investigación se empiezan a encontrar una serie de experiencias acumuladas en el inconsciente, al parecer bastante extrañas, sugestivas y molestas, diría yo, en muchas ocasiones, puesto que estos extraterrestres, entre comillas, actúan o parecen actuar, según estos relatos de los que han sufrido una abducción o un rapto, con un desprecio absoluto hacia la persona, hacia sus derechos, hacia los derechos de esa persona que han introducido en su nave. Para comentar este tema y extendernos un poco en él, siempre estamos ajustados de tiempo, tenemos a unos amigos, a François Loans, ustedes lo conocen también de otras ocasiones, es el jefe de ordenadores de la estación de seguimiento de Villafranca, de la Agencia Espacial Europea. Tenemos que aprovechar que está aquí porque dentro de poco, en julio me parece, se marcha y se va a Francia, a otro centro. El doctor Durán López, que de alguna manera es una excepción, puesto que él no estaba vinculado con el tema OVNI hasta hace poco tiempo, por lo tanto su opinión es muy interesante como persona no contaminada, utilicemos ese término, por los OVNIs, pero que ha aportado su experiencia como psiquiatra y como hipnólogo. Él es presidente de la Asociación de Sofología Médica de Madrid y miembro de la Internacional. Es uno de los especialistas que mejor dominan, por decirlo así, si es que se puede dominar hasta algún punto la hipnosis. Su experiencia es importantísima. Y en este caso para nosotros mucho más, puesto que él ha participado muy directamente en la investigación de uno de estos casos de abducción. Y Enrique de Vicente, que ustedes le conocen sobradamente, es uno de los investigadores del tema OVNI más conocidos de este país, dirige la revista Contactos Extraterrestres y Supermente, lleva muchos años, todos los que estamos vinculados con el tema OVNI y los temas paranormales, somos amigos suyos por muchas razones, unas personales y otras por interés, porque es un auténtico archivo evidente, como ustedes habrán comprobado más de una ocasión. Vamos a empezar pues por Enrique, y ahí me gustaría centrarnos en un tema, aunque tú no estás muy de acuerdo en un principio, que es en el tema que habéis estado investigando últimamente y en el que ha participado el doctor Durán López. Un caso que se hizo célebre, aunque no conozcamos, no podamos divulgar el nombre del protagonista, porque él lo exige así, el caso J o el caso Julio, del que se habla en unos congresos y en el que se han hecho una serie de investigaciones, pienso que muy importantes últimamente. ¿Por qué no nos resumes, y así dejo yo de hablar, que estoy hablando demasiado, por qué no nos resumes lo más brevemente que puedas el caso de él? Bueno, el caso Julio F. Es sobradamente conocido, puesto que se ha divulgado en diferentes revistas. Se dio a conocer en el simposium que se hizo en Madrid durante el año pasado, y muy en resumen es el caso de un señor cazador que sale a cazar una buena madrugada con la intención de ir hacia una zona situada en la provincia de Ávila y acaba encontrándose en otra zona que está situada en la provincia de Soria. En este lugar, cuando él va avanzando por una carretera, siente un extraño impulso de torcer por un pequeño camino que hay hacia la izquierda. Es una zona que hemos explorado bastante a fondo, y ahí se le paraliza el motor de su coche. Él sale a revisar para ver qué le ocurre, sale con él su perro,
que va de caza con él a todas partes, y entonces el perro tiene un extraño presentimiento que a él le hace pensar en que hay lobos en aquella zona. Pero no son lobos, sino que él ve avanzar hacia él, bajando de una ladera, dos siluetas de dos individuos de estatura un poco superior a la humana y cubiertos por unos buzos un tanto resplandecientes, dos individuos que se comunican con él mediante imágenes mentales y que, vamos a resumirlo porque es muy extenso, le invitan a acompañarles, indicándole que tienen especial interés en su perro. Él les acompaña y su asombro al llegar a la máxima altura de esta ladera es enorme al observar que abajo, en una hondonada que está oculta totalmente por esta ladera, hay una especie de platillo volante, vamos a decirlo así por la forma, de unos 50 metros de diámetro que está flotando a 3 metros de altura sobre el suelo. Él es conducido hacia este platillo, baja un cilindro en el que se abre una puerta con un ascensor con el que es introducido al interior del ovni, y ahí en el interior del ovni transcurren, según luego hemos podido averiguar, aproximadamente unas 3 o 3 horas y media de tiempo, de lo que él en principio recordaba muy poco, recordaba cosas muy peregrinas, según lo que luego hemos ido averiguando, como que estos señores, siempre mentalmente, le hicieron una serie de preguntas muy pueriles acerca de la organización de la Tierra, acerca de qué significaba su escopeta, por qué cazaba, qué eran los cigarros, etcétera. Lo más importante es que a él le tratan con absoluta amabilidad, le piden permiso para extraer sangre a su perro, tanto al perro como a él les pasan por unas pantallas. Él queda un tanto asombrado, tanto al ver una serie de instrumentos muy complejos, unas sillas muy extrañas en el interior de este ovni, pero sobre todo al ver que ante una suerte de silbido, estos hombres, hay 3 que lo observen en el interior de este ovni, acuden de inmediato ante los paneles de control que ellos tienen allí, y lo que observa es que en la pantalla aparece un señor similar a ellos, de mayor edad, que habla con ellos no mentalmente, sino mediante una suerte de gritos o de palabras muy extrañas que luego, bajo hipnosis, le hemos hecho reproducir sobradamente. Bien, en un momento determinado, Julio se pone en contacto con un investigador del fenómeno OVNI, después de dar una conferencia con Jordán Peña concretamente, creo que fue así, ¿no? Él, o su hermano es el que le cuenta el caso y comienza entonces la investigación. Yo asistí a esa primera sesión de hipnosis, puesto que se hizo en mi propia consulta. Luego ya no seguí mi vinculación con el tema, o muy indirectamente a través de lo que me contáis vosotros. Pero ha habido un momento en el que, porque bueno, la forma que se sigue habitualmente en estos casos es el de la hipnosis. A través de la hipnosis profunda se hace una regresión y se intenta que él reviva todos los acontecimientos, ¿no? Se trataba de ver qué es lo que había pasado en el tiempo que había estado Julio dentro de la nave, algo que él no recordaba totalmente. Le faltaba tiempo, pues como les ha faltado a otros que han sufrido de esto. Y en este momento, en esa investigación, es cuando pedís ayuda al doctor Durán López, ¿no? Para que él le haga una hipnosis con más garantías. No es que los que la hayan hecho hasta ahora no ofrezcan garantías, pero sí por un experto indudable en torno a la hipnosis, ¿no? Sí, sobre todo por poder seguir obteniendo, como sí se obtuvo, una información adicional mediante otros procedimientos de una persona que tuviera una amplia experiencia, cosa que se logró y que, por respeto al deseo del testigo, no vamos a revelar la información, creo que muy interesante, que se obtuvo en estas sesiones. Pero ahí me gustaría que el doctor Durán, nos contara qué técnica seguiste, cómo te planteaste el tema y a qué resultados has llegado, y luego después tu opinión sobre la validez que pueda tener la hipnosis en estos casos y en líneas generales hasta qué punto es fiable o hasta qué punto se puede tomar como artículo de fe, como toman algunas personas la hipnosis como prueba de que una persona ha estado dentro de una nave. ¿Qué técnica hiciste? ¿Qué es lo que encontraste? Y sobre todo, ¿cuál es tu opinión? Porque tú con estos temas no tenías ninguna relación formal, ¿no? Pues no, evidentemente yo no tenía ninguna relación. O sea, yo estaba abierto a todas las posibilidades, no, ni dudaba ni creía. ¿Qué técnica empleé? Me dices, pues realmente yo creo que ninguna, ¿no? O sea, que eso de las técnicas es una cosa, no sé.
las técnicas, pues yo pensé que este individuo pues realmente había estado en un estado hipnótico, creí que había estado en un estado hipnótico, entonces pues simplemente le hice una pequeña técnica de relajación y entró en una hipnosis muy profunda, en un estado sonambúlico, ¿no? Como vieron Luans y vio Enrique y tal. Ahora, como me has hecho muchas preguntas, pues si te parece, me las vuelves a hacer porque es que ya se No, me han realmente olvidado todas, ¿no? lo que quiero no es respuestas concretas a preguntas. Yo, como no he estado dentro del caso, no sabría hacerte las preguntas adecuadas. Lo que quiero es que cuentes un poco Bueno, es qué es curioso lo que te ha porque, contado Julio, qué has visto, hasta qué punto es fiable lo que él te ha contado en hipnosis. bueno, es fiable y ya vamos a tenernos a la última pregunta dentro de unos límites relativos, o sea, no hay una fiabilidad absoluta. Esto me sirve para aclarar un concepto y es que la gente, la hipnosis la conoce a través de las películas, de las novelas y del teatro. Y claro, tiene un conocimiento pues realmente que no es real, ¿no? La hipnosis no es una magia con la cual se puede hacer a un individuo que confiese lo que no quiera. No se puede hacer nada que el individuo no quiera por estar en estado hipnótico, o sea que el individuo puede simular perfectamente en estado hipnótico. Lo que ocurre es que se le puede hacer una amnesia a determinados individuos, que es lo que pienso yo que puede haber ocurrido en este caso. Entonces la hipnosis lo que hace es recuperar memorias traumáticas. La hipnosis consigue una hipernesia, un aumento de la memoria. Y en algunos casos, pues recupera memorias traumáticas que por no estar en estado hipnótico, el individuo no quiere recordar porque se asusta. Probablemente cuando Julio recuerda, pues algunas veces se asusta. Hay determinados momentos en los cuales se asusta. Ahora, la fiabilidad pues no es absoluta. Yo no creo, lo sabemos todos los médicos, ¿no?, que ni el suero de la verdad es cierto. Nadie se le puede hacer que confiese lo que no quiera confesar, mucho menos en hipnosis. ¿Qué es lo que destacarías tú, lo que más te llamó la atención de lo que contó Julio a través de esas sesiones de hipnosis? Pues yo creo que cuando Julio recordaba ciertas memorias que llegó a recuperar, como lo decía Enrique antes, pues llegó a recuperar sucesos que en estado de vigilia de ninguna forma recordaba. Yo destacaría su angustia. Indudablemente, aunque no excesivamente, pues tenía un ligero aumento de tensión, tenía una taquicardia que se le presentaba una hipernea, o sea que respiraba muchas más veces. Esto sí que es destacable y esto es difícil, pienso yo, esto es difícil, aunque no imposible, pero sí difícil de simular. O sea, simular, se puede llegar a simular, pero considero que es difícil. Lo que ocurre es que para mí esta investigación que hemos realizado tiene dos partes, una primera y una segunda parte, ¿no? La primera parte, pues, parece ser que, bueno, de entrada, Julio se asustó ya después de la primera sesión, ¿no? Él había estado dentro de unas situaciones de hipnosis, en unas relajaciones, llamémoslo así, a mí no me gusta llamarlo hipnosis, en unas relajaciones menos profundas, y él pues había controlado perfectamente toda la situación. Quizá al llegar a unos estados más profundos se asustó, igual que le pasa a mucha gente que cuando se va a anestesiar se asusta, porque tienen miedo a la pérdida del control del yo, cosa que no ocurre nunca en hipnosis. En hipnosis se está controlando el yo perfectamente y siempre. La hipnosis por eso es más fácil de controlar por el propio sujeto que la anestesia. La anestesia no se puede controlar. Entonces quizás se asustó, después tardó en pasar este ligero trauma, también llamémoslo así, después volvió a colaborar, pero lo que yo le he encontrado a esto
les pongo la apomorfina y el tiempo que han estado en relajación no cuenta para la presentación del choque. O sea que este no contar el tiempo es incluso a un nivel biológico puro. O sea, no es que no cuente el tiempo del individuo que está en relajación en un proceso mental, ¿no? Porque si no sabes que ha transcurrido el tiempo, puedes mentalmente no darte cuenta de que ha transcurrido. Es que biológicamente tampoco cuenta. Es una curiosidad, Sí, una cosa me parece muy interesante, muy interesante, que yo no sé por qué es, que lo he consultado y nadie sabe por qué es, pero qué es. Es interesante el aspecto. Hemos partido del tema de Julio porque de alguna manera es el que nos ha unido aquí, sobre todo con Durán, porque es en el que ha participado activamente. Pero son muchos y son muy frecuentes estos casos. Y hay un aspecto que es curioso que comentaba antes con François Albans, y que está presente en el ánimo de todos, y es que se pueden inducir a través de la relajación, a través de la hipnosis, se pueden inducir experiencias de este tipo sin que hayan sucedido realmente. Los americanos estaban haciendo experiencias en este sentido, me comentabas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué no lo amplías un poco? Sí, pues es una experiencia que se ha hecho varias veces en América. Recientemente he leído un artículo de Lawson diciendo que había hecho unas sesiones hipnóticas con un tal número de, digamos, real abductees, de personas que piensan haber sido realmente en un ovni, y con varias otras personas que no han vivido nada, que no conocían además el tema ovni. Y induciendo por preguntas muy sencillas, por ejemplo, siendo bajo un nivel profundo de hipnosis, estás enfrente de un ovni que ves, y después pues estás dentro del ovni que ves, y tal cuestión. Han salido muchas características que están muy semejantes a los que describen los supuestos real testigos. Entonces, eso lleva a pensar que tal vez es mucho más complejo que lo que se pensé. Es decir, que incluso si realmente hay un ovni o hay extraterrestre, un fenómeno desconocido, es difícil de cortar entre el fenómeno iniciador que empieza este efecto y las consecuencias que tal vez están inducidas puramente por procesos psicológicos. ¿Qué opinas, Durán, de eso? Sí, yo creo que es muy fácil inducirle a un sujeto una determinada situación Pero y que este sujeto la viva. Dice, a través de la experiencia de estos norteamericanos, que simplemente con preguntas, sin suministrarle más material, simplemente estar dentro de un ovni que ves, nada más que con preguntas así de escuetas, ellos ponen en marcha un relato que al parecer tiene muchos puntos en común con el relato de Julio y de otros casos de abducción que se han estudiado también seriamente, ¿no? Bueno, es que hasta dónde el sujeto, mejor dicho, hasta dónde el operador, llamémoslo así, o el terapeuta o el médico, está induciendo esta relajación, cuando le ponen esta situación, como te decía antes, no le está transmitiendo lo que él piensa. Claro. Entonces, esto es muy difícil. Tendría que ser un operador totalmente neutro, pero no neutro en el sentido de que él no participara y diera algo de sí mismo, sino en el sentido de no conocer nada. Entonces, es dificilísimo pensar que este individuo no iba a decir algo, ¿no? Dime, Enrique. Perdonadme que disienta un poco. No, sí, Estoy de acuerdo con que los experimentos de Lawson tienden al menos a relacionar este tipo de experiencias de, digamos, secuestrados imaginarios con la de algunos secuestrados reales. Sin embargo, las características descubiertas por Lawson, a mi modo de ver, no se ajustan demasiado al caso Julio y a otros casos. Y además hay algo interesante, y es que la misma descripción, lo que ha llamado él el proceso del encuentro, 12 etapas, 12 puntos que coinciden en estos casos, coinciden también con la gente que dice haber tenido experiencias extracorporales, que dicen salir de su cuerpo, o con experiencias al borde de la muerte, esto que se llama ahora vida después de la vida, y experiencias místicas o psicodélicas. Entonces, lo más importante me parece a mí, aquí, es que hay una serie de casos, el de Julio quizá no es de los que tenga más de esto, en los que se encuentran evidencias físicas concretas. Por ejemplo, el ovni que esos señores vieron fue captado por el radar, caso del matrimonio Hill. Por ejemplo, hubo una bala que dispararon contra el objeto y esa bala se ha encontrado rebotada en unas circunstancias extrañas. Y así cantidad de otras cosas, como que, por ejemplo, el ovni ha sido visto incluso aterrizado por muchos testigos, o Luans nos puede contar el caso de un americano que conocimos. Sí, pues muy brevemente, porque es un oficial de policía que se llama Shermer, que ha vivido una tal experiencia, pero
no solo ha sido una experiencia tan rara como la de Julio, pero es que el día siguiente se han encontrado huellas en el suelo y luego se ha encontrado un testigo de más que había visto el Schreiber entrando en el ovni y eso bajo ningún concepto se puede Sí. inducir. Sí, bueno, los trabajos de Lawson y todo lo que se investigaba a este nivel no quiere decir que los casos de abducciones sean falsos. En efecto, existe una comprobación objetiva por la presencia de ese ovni, por huellas, por toda una serie de datos físicos innegables, sino que lo que se trataba es de ver hasta qué punto, a través de la hipnosis, ese relato que el testigo, que el que ha sufrido la abducción hace, es un relato único, específico de su caso, o puede estar contaminado por una serie de contenidos inconscientes, o como decía Durán muy bien, por las imágenes que le está transmitiendo mentalmente el que está realizando la investigación. Como ven, el fenómeno es muy complejo, no hay forma de tener una seguridad absoluta, aunque sí haya elementos que sean absolutamente indiscutibles, pero como se está escribiendo y se está hablando mucho de abducciones, creo que interesa ir puntualizando y dejando cosas bastante claras. Creo que hoy hay una definitiva, y afortunadamente contamos con la opinión de un súper experto como es el doctor Durán López, respecto a la validez de la hipnosis, que es una validez discutible y es una validez que está sometida a una serie de factores. No puede decirse que sin hipnosis profunda un sujeto dice estas cosas, esas sean absolutamente ciertas, eso no hay que olvidarlo. Probablemente volvamos al tema de la abducción porque es, pienso yo, que muy interesante, junto con el de los contactados, que hay una serie de implicaciones que comentábamos antes. Algunos de estos casos de abducciones parece claro que en un momento determinado, sobre todo en su infancia, tuvieron un contacto con el tema OVNI, algo que ellos no recordaban conscientemente, y probablemente volvamos al tema. Hoy, como siempre, por imperativos de tiempo, vamos a dejarlo aquí. Nada más. Vamos a continuar hoy con el tema de las abducciones, de los secuestros, los raptos, como ustedes quieran llamarlo. El otro día quedaron multitud de cosas interesantes por decir y hoy también van a quedar. Ya saben ustedes que el espacio dispone de poco tiempo y una vez que nos estamos metiendo en materia, por decirlo así, se acaba el tiempo. Así que procuraré ser breve. Ya saben ustedes, para los que no estaban el otro día, que los raptos, las abducciones, dentro de la ufología, estudian esa serie de casos de personas que van por el campo, vamos a imaginarlo así, ven una nave, son invitados a entrar dentro de esa nave, dentro de ese ovni, y allí les pasan una serie de cosas extrañas, y lo que es más interesante, luego no recuerdan todo lo que ha sucedido, y a nivel de una investigación especializada como es la hipnosis profunda, se puede reconstruir aparentemente lo que ha sucedido dentro de esa nave en el tiempo que ellos no recuerdan a nivel consciente. Casos hay muchos, algunos están siendo bien estudiados y otros menos. Y hay otras muchas personas, tal vez algunos de ustedes, que han sufrido una experiencia de este tipo y que no se atreven a contarla por miedo a que su caso se divulgue o a que no sea bien estudiado. Vamos a aprovechar que volvemos sobre el tema de abducciones para hacer una invitación a todos aquellos que hayan tenido una experiencia de este tipo, que nos escriban sin ningún inconveniente para llevar a cabo una investigación lo más seria posible y, por supuesto, sin difundir su caso si ellos no lo quieren así. Dentro de esa línea de investigación, y aprovechando de nuevo la presencia del doctor Durán López, que como ustedes recordarán es psiquiatra y además es presidente de la Asociación de Sofrología Médica de Madrid y miembro de la Internacional y por lo tanto un experto en el tema de la hipnosis, pero no un experto en el tema OVNI. Él se ha vinculado con este tema a través de la investigación de un caso conocido, el caso de Julio. Me gustaría que nos dijeras qué ventajas plantea el coger un caso, por decirlo así, cuando es nuevo, cuando no se han hecho otros intentos de hipnosis previamente, porque eso al parecer luego representa dificultades para hacer una investigación a nivel más profundo. Tú tenías interés en que al iniciar la investigación se trataba de un caso no contaminado, por decirlo así. Bueno, yo no creo solo que haya una contaminación porque haya habido unas anteriores
relajaciones. Creo que la situación ideal sería, claro que esta situación ideal no quiere decir que sea la que podamos conseguir, sería pues empezar la investigación del sujeto, nada más bajar de esta supuesta aducción, porque luego hay una contaminación, yo creo una contaminación muy importante, que es la contaminación familiar, ¿no? Nadie puede sustraerse a su historia personal, ni nadie puede sustraerse a la vinculación afectiva que tiene con todo su entorno. Entonces depende de cómo se haya ido viendo esto por la gente, pues por el cónyuge o la cónyuge, por los hermanos, por los tíos, los parientes, los padres, los que van a determinar que toda esta historia vaya a sufrir una serie de contaminaciones que nos van a hacer dudar en muchos momentos de cuál fue la primitiva verdad, ¿no? Yo recuerdo pues una película muy antigua, Rashomon, que contaban 5 o 6 historias de un suceso que había ocurrido y cada uno contaba una historia diferente que se parecía. Entonces yo creo que hay una contaminación muy grande y en estos sujetos pues no sabemos, finalmente no sabemos hasta dónde es la verdad y hasta dónde está influyendo toda la fantasía que ha generado las vivencias emocionales familiares. Creo que es muy importante. ¿Tú piensas que influye una persona que ha sufrido una experiencia de este tipo, llega a casa, lo cuenta, unos miembros de su familia se lo creen, lo aceptan sin ninguna duda, otros, familiares u otros amigos le dicen tú estás loco, eso que te ha pasado no es verdad? Todo eso crea un clima emocional en el sujeto que luego repercute en la investigación. Todo eso puede contaminar la narración que hace en perdóname que te corte, creo que influye decisivamente, porque si la persona que más influencia tenga sobre el sujeto, no hay nadie que esté totalmente libre de influencias, ¿no? La persona que tenga más influencia sobre el sujeto pues le va a transmitir a él sus ideas, sus opiniones. Si se lo cree, pues en el sentido de que profundice más y crea que pueda ser cierto esto que siempre debemos de tener en interrogación, ¿no? Y si no se lo cree, pues empezando a hacerle a dudar sobre una serie de vivencias que él ha tenido, pero que al no ser unas vivencias que después se puedan demostrar de una forma muy fehaciente, pues indudablemente le van a llevar a hacer la duda, ¿no? Entonces, pues la investigación, para mí el caso este concreto que he visto, la investigación ha estado muy contaminada familiarmente, claro. Bien. Y los otros casos que conocéis de abducciones, hay muchos, algunos de ellos han pasado a la prensa, han sido noticia, como el caso de un francés que estuvo raptado nada menos que 7 días. Sí, el caso de Frank Fontaine. es un caso de que se ha hablado muchísimo en Francia y también creo en España, y es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar por contaminación y cómo un caso se puede perder realmente. ¿Qué investigación se ha seguido con este hombre? Creo, no conozco los detalles, pero lo que ha pasado es que este hombre muy rápidamente ha desaparecido un día a las 5 de la mañana alrededor de París. Y durante una semana se han hecho todas las especulaciones sobre lo que había pasado, incluso de ovnis, porque sus amigos habían visto bolas de fuego o un objeto extraño. Y este hombre ha vuelto una semana después, aparentemente sin saber nada, como si nada había pasado mientras. Entonces, potencialmente era un caso muy interesante. Lo que ha pasado es que alrededor de este caso han venido todas las fuentes posibles. Han venido, por supuesto, los periodistas, primero de Francia y después de todo el mundo, han venido la policía, han venido el organismo judicial y al final este pobre hombre ha sido totalmente perdido y no sabía qué hacer. Y cuando han venido los investigadores oficiales, porque en Francia tenemos la suerte de tener el único proyecto oficial de investigación de ovnis, ya estaba demasiado tarde, en el sentido que el hombre había sido, como decir, raptado otra vez por supuestos ufólogos que querían escribir libros, que querían hacer cosas, y la investigación de verdad no se ha podido ni siquiera empezar. Es un caso que para mí y para los investigadores franceses es casi perdido. Y eso se pasa muchísimas veces. Claro, es que yo pienso que la gente no suele tener unas ideas muy puras en la investigación, ¿no? Y entonces, como tú has dicho, que querían escribir novelas y todas estas cosas, estamos muy contaminados por la comercialización de cualquier acto. Indudablemente esto es muy apasionante y cualquiera que se pueda dedicar a escribir sobre ello, pues le puede sacar mucho dinero, es indudable. Pero esto, pues le resta factores positivos a la investigación en el momento en que
nos contaminemos nosotros mismos los investigadores por el dinero, pues entonces vamos a demostrar lo que queramos demostrar. Absolutamente. Pero los resultados no serán fiables en absoluto, ¿no? Sí, aquí hay otra cosa que influye también. Yo he seguido bastante de cerca el caso Frank Fontaine a través de varios supuestos investigadores, lo que se llaman ufólogos, que han estado allí, han hablado con él, y uno de ellos concretamente Jimmy Guillet, que es la primera persona que escribió libros de ovnis en Francia, pero que en realidad su profesión es novelista, escritor de ciencia ficción. Él fue el que hizo unas declaraciones positivas acerca del caso antes de conocer al testigo, lo cual le abrió las puertas cara a que el testigo aceptara que él se dedicara a investigar el caso. También le abrió las puertas el que él es presidente del Instituto Mundial de Ciencias Avanzadas, lo cual no significa obviamente que sea científico, no lo es, pero él lo tomó como un científico que cree. Entonces comenzaron a trabajar con él en hipnosis, y en el momento que lo tenían hipnotizado fue cuando llegó el doctor Alain Esterlé, amigo de Luans y encargado de este proyecto francés, y ahí ya estaban cerradas las puertas. Lo que yo pienso son dos cosas. Una, creo que no es tan importante el afán por parte de los llamados ufólogos de sacar dinero de estos temas, puesto que vamos a partir de España, es muy poco el dinero que se saca de los libros por toda una serie de razones, sino sobre todo el afán de personalismo. Es un tema tan trascendente, es un tema tan importante, que hay un amplio deseo por parte de cada uno de los que nos interesamos en el tema de ser los que acaparemos lo más importante, los que demostremos al mundo que aquí hay un hecho trascendente. Es lo que me parece más peligroso, el despersonalizar la investigación. Evidentemente es que no hay nadie que esté libre de un cierto afán de notoriedad, y entonces, claro, nuestro afán de notoriedad nos llevará a tratar de ser unos investigadores famosos, ¿no? Lo que yo pienso, no sé, este afán de notoriedad debemos de tratar de controlarle. Como dice Loan, sería interesante que tuviéramos un organismo oficial, ¿no? Que esto quizás le pudiera dar una cierta seriedad, siempre que los componentes del organismo fueran serios. Sí, no vamos a entrar en el tema de crear oficialmente un organismo de este tipo, porque probablemente diríamos palabras feas, incluso, ¿no? Ya se ha insistido hasta la saciedad sobre el tema y no hay manera. Sí me gustaría, en el tema de las abducciones, tengan en cuenta que son muy frecuentes casos de este tipo, y que, como comentábamos el otro día, se parte de un hecho objetivo. Es decir, no está solamente el relato que esta persona hace y luego el relato que hace en hipnosis, sino que existe la evidencia y otros testigos incluso que han visto una nave y que a veces han visto la proximidad de esa nave a ese sujeto que ha sufrido la abducción. En los casos que he investigado, os imagino que tiene que haber toda una serie de coincidencias. ¿Es así? Sí. Yo querría comentar algo a este respecto. Lo que es más importante cara a la gente que ha tenido este tipo de experiencias es no solamente la gente que recuerda haber entrado en el interior de un ovni, sino aún la gente que ha visto un ovni y que recuerdan más o menos vagamente que ha pasado un lapso de tiempo en el que ellos ignoran lo que han hecho. Esa gente es muy importante que se ponga en contacto con la gente que le ofrezca confianza, cara a que sea investigado seriamente. Hay más casos de los que parece, y puedo decir que en España tenemos hasta el momento referencia de 12 casos de este tipo, que solamente alguno de ellos hemos podido indagar un poco a fondo. Hay bastante reticencia por parte de los testigos y por parte del ambiente familiar, nos ha ocurrido en varios casos, a que estos se investiguen. Sin embargo, me parece de absoluta importancia, de absoluta trascendencia en cuanto a que determinemos la naturaleza e intencionalidad del fenómeno ovni. Por lo tanto, podemos decir que no haríamos nada si no nos siguieran lloviendo estos testimonios. Normalmente es constante, fundamental, que esta gente no cuenta estos casos a la prensa, sino ni siquiera a los organismos oficiales, sino que tiende a contarlo a nivel familiar más íntimo, si es que lo recuerdan. Hay un gráfico, la gráfica de la colina, que indica que a mayor grado de extrañeza que tiene la experiencia ovni, hay menor probabilidad de que sea comunicada a alguien. Sí, desde el Bueno, punto de pero vista no me humano vas eso a es permitir lógico, que ¿no? os corte, porque como estamos muy educados y muy finos, tú antes has hablado y yo quería haber metido bazo, pero no lo he hecho. Pues haberlo hecho. Es indudable esto que tú dices, de lo que yo decía de la creación de un organismo oficial, no quiere decir que fuera un organismo, en fin, creo que esto ya sería para hablarlo, no quiero decir que sea de la administración ni nada. Pero es que es muy importante, al acercarse al fenómeno OVNI, acercarse lo más neutro posible. Y entonces lo que habría que hacer hasta ahora parece ser, lo que yo conozco, es que se está haciendo pues una investigación por francotiradores, llamémoslo así. Entonces sería fundamental hacer una investigación seria
Y entonces que hubiera unos observadores de los observadores, porque a mí me parecen fundamentales, en la poca experiencia que tengo, la observación de los observadores. Creo que la observación de los observadores, y Luan se está riendo, creo que está de acuerdo conmigo, Sí, es fundamental, mucho más que la observación y la investigación del sujeto que ha hecho la aducción. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Te preguntaba antes, y es una pregunta que la dejo en el aire para todos, ¿qué coincidencias hay entre los distintos casos de abducción que se han estudiado? Yo creo que sobre todo la constante es el hecho de que los testigos, la palabra abducción viene del latín abducere, ser llevado hacia, los testigos, sea consciente e inconscientemente del grado o a la fuerza, son conducidos al interior de lo que ellos interpretan como una nave. Hay desde luego unas deformaciones de la realidad de tal manera que la nave vista desde fuera, en algunos casos, no en el caso Julio, que es parece bastante material, en algunos casos vista desde fuera parece más pequeña que vista desde el interior. Luego lo que ocurre en el interior normalmente es siempre que son sometidos a exámenes, que son sometidos a una serie de preguntas en muchas ocasiones absolutamente pueriles y que posteriormente, después de haber sufrido este examen y de haberles dado algún tipo de mensaje más o menos claro, mensaje a veces de tipo salvacionista. Permítame que aclare, a exámenes que pudiéramos definir con palabra actual como chequeos médicos, ¿no? Exactamente. O no solo chequeos médicos, sino incluso experiencias de otro tipo, experiencias biológicas, genéticas, o no ignoramos exactamente de qué tipo, en el que ha habido manipulación concreta. Y posteriormente, muchos de estos testigos creen, aunque se resistan algunos de ellos, creen seguir en contacto con estas entidades. Desde luego lo que ocurre en muchos casos, como es en el caso Julio, es que es gente muy sensata que se niega a aceptar esa realidad, pero es una realidad que se les impone. Ese es un aspecto curioso que pienso que interesa destacar. Por lo que sabéis vosotros, ¿qué es lo que sucede con el sujeto que ha sido objeto de una abducción antes y después? Es decir, ¿hay alguna, lo comentábamos antes, hay algún contacto previo, aunque ellos no lo recuerden, en la infancia o algo de este tipo, se empieza ahora a sospechar, se empieza a ver? Eso por una parte. Y por otra parte, si después de haber estado en contacto dentro de la nave, si esas personas, su vida cambia de alguna forma, si establecen ese contacto que tú mencionabas, no solo establecen, sino que permanece, continúa, aunque sea a un nivel inconsciente o se sospecha que exista. ¿Qué pasa? ¿Se transforman en una especie de mesías o siguen haciendo su vida absolutamente normal y ese es un hecho claramente recortado y aislado dentro de su biografía? Es imposible. Dentro de su biografía yo creo que esto tiene que producirle un cambio impresionante porque empiezan a ser un personaje. El hecho de haber estado en un ovni supone que ya es un personaje, ¿no? Es un individuo que su afán de notoriedad se siente muy exaltado. Claro, de alguna forma él ha sido un elegido, ¿no? Exactamente, si ha habido solo 12 señores en España, o por lo menos 12 señores que sepamos, pues fíjate, es más importante que ser ministro. Hay muchos menos señores que han estado en un ovni que ministros. Entonces es importantísimo y esto les cambia totalmente la vida, claro que sí. Incluso sus relaciones familiares se ven tremendamente afectadas. Y además hay un factor que es que después de tal experiencia están buscando en su vida, en sus pensamientos, en sus experiencias, algo raro, alguna conexión que si no había pasado nada, habría pasado desaparecido totalmente. Es decir, empiezan a escucharse a sí mismos Sí, para ver si se repite de alguna manera el contacto. Creo que sí. Pero me comentabais una cosa que es muy curiosa, que algunos de estas personas raptadas antes habían tenido, sin que ellos lo recordaran conscientemente, otras experiencias en la misma línea, ¿no? Vamos a decir que uno de los dos principales investigadores de este tema bajo hipnosis, James Harder, un americano, ha hecho un estudio de los 60 casos que él estudió bajo hipnosis y ha descubierto que una tercera parte, con absoluta certeza, le había aportado la regresión hipnótica datos acerca de experiencias anteriores. En otra tercera parte había experiencias muy probables pero que no estaban suficientemente claras. Entonces, en cuanto a esta tercera parte de casos que habían tenido experiencias anteriores, eran en general experiencias en su infancia en las que no solo habían visto un ovni o habían sido conducidos hacia el ovni, sino sobre todo se les habían aparecido misteriosos personajes, a veces como terrestres normales pero con una cierta peculiaridad, en otras ocasiones como seres un tanto, vamos a decirlo así, angelicales, o como los personajes que se les aparecen a muchos iniciados ocultistas, vamos a decirlo así. Hay una coincidencia bastante constante
a través de la historia en estos relatos. Hay una morfología común, pero sobre todo la clave, que se repite en el caso Frank Fontaine. Yo he leído el libro que ha escrito recientemente y que aún no ha sido publicado, Jimmy Guillet. Él le comentan esta especie de esferas, que es otra forma que se repite mucho en estos casos, unas esferas que él identifica con seres de otro planeta. Le comentan mentalmente que le están siguiendo desde su infancia. Esto nos haría lugar a mucha especulación. ¿Qué están haciendo? Están haciendo una especie de estudio selectivo en el que incluso siguen, porque hay experiencias de alguna gente que sus antepasados han tenido experiencias similares, están siguiendo a una determinada línea familiar. Creo que las preguntas son múltiples. En tu investigación, Durán, con Julio, que es el caso que tú has seguido de cerca, a través de la hipnosis, a través de la regresión, si la has hecho, ¿has encontrado algún fenómeno de este tipo en lo que Julio recuerda? Yo me he limitado, puesto que las sesiones han sido pocas, me he limitado simplemente a través de la regresión, indudablemente, de investigar lo que había ocurrido, y indudablemente ha recuperado muchas cosas que él desconocía totalmente, que llamaban la atención, ¿no? Una de las cosas que ha recuperado es que fue dirigido realmente hacia el lugar, porque él salió de su casa con otra dirección, de repente vio una luz muy grande, esta luz muy grande le asustó, se dirigió a su casa y ya no fue a su casa. Se dirigió hacia el otro lugar donde se produjo la supuesta abducción, ¿no? O sea, fue dirigido. Hay algo aquí, hay algo más que me parece interesante, y es eso que quiero destacar, de que mientras que en el interior del OVNI ellos recuerdan que se les han hecho preguntas pueriles, luego el contexto general de la investigación parece demostrarnos, parece indicarnos que estos supuestos seres están muy al tanto de lo que ese testigo hace y por lo tanto lo que hacen todos los seres humanos. Es algo así como si estuvieran montando una parodia, o, no quiero ser mal pensado, como si fuera un montaje muy complejo con una intencionalidad muy concreta. ¿Con qué intencionalidad? Es una mera suposición. Con la intencionalidad de, pausadamente, paso a paso, ir demostrando públicamente, ir indicando públicamente que hay unos seres extraterrestres que nos están vigilando, que nos están observando. Parece que quieran vender esto mediante una suerte de campaña de publicidad, como uno de los investigadores del caso, José Antonio Campaña, que es publicitario, ha supuesto. A mí me gustaría preguntarle especialmente al doctor Durán, porque en definitiva el resto estamos muy vinculados con el tema. Enrique de Vicente, como saben ustedes, es el director de Contactos Extraterrestres, una revista especializada en estos temas, y él es un ufólogo suficientemente conocido en este país. Y François Loans también es un ufólogo conocido, tiene una cierta posición privilegiada por ser jefe de ordenadores de la estación de seguimiento de Villafranca, de la Agencia Espacial Europea, pero el doctor Durán no tenía nada que ver con estos temas hasta que fue invitado a participar en la investigación como experto que es en hipnosis. Y ahí me gustaría saber, y pienso que a los espectadores también, qué es lo que opina una persona que hasta hace poco tiempo no tenía ninguna relación con estos temas. Realmente estamos todos locos, incluidos los que han sufrido abducciones. ¿Encuentras elementos más que suficientes para plantearte la verdad de esos fenómenos, de esos casos? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, a mí lo que me gustaría es investigar más casos. O sea, con un caso solo yo no puedo dar una opinión muy concreta y una opinión que pueda tener un cierto valor. Creo que sí que pudiera ser que hubiera estado este sujeto, creo que sí que pudiera ser que hubiera estado dentro de un ovni. Pero nada más. O sea, dejo abierto el terreno de la duda y dejo abierta la interrogación, porque creo que es un caso solo, pues no es definitivo para mí. O sea, yo necesito más casos, necesito hacer una investigación, que soy un pesado, lo estoy diciendo continuamente, una investigación más seria. Por eso aquí yo no la he hecho, para mí no me parece seria esta investigación. Por eso te pregunto, Durán, si después de tu relación con ese caso, ¿sigues vinculado con el tema o no? ¿Has empezado a preocuparte del tema de los ovnis? Bueno, preocuparme realmente no, ahora estoy interesado en ello. Si Enrique o Luans, pues, o tú necesitáis, sí me interesa porque a mí me interesa todo. O sea, no es un caso concreto que me interese solo los ovnis. Todo lo que suponga aprender y todo lo que suponga aumentar mi conocimiento me interesa. Entonces yo me podría pronunciar cuando la investigación la llevara yo a mi manera. Y llevar la investigación a mi manera, pues será dar una serie de normas que habría que cumplir. Creo que se ha llevado de una forma un poco deslavazada. Es fundamental en una investigación de este tipo, confiar plenamente en el criterio
del especialista del que va a inducir a un estado hipnótico al... No, sí, al yo creo que testigo. el equipo investigador podríamos ponernos de acuerdo haciendo unas reuniones previas y decir, pues vamos a seguir vamos a seguir estas normas, que tampoco serían unas normas para llevarlas rígidamente, porque entonces tampoco sería bueno, ¿no? Dejando una apertura a posibles variaciones, pero seguir unas normas y no estar, pues a mí me parece que se ha llevado de una forma deslavazada, no sé lo que pensarán Bien, mis compañeros. vamos a terminar por el tiempo. ¿Qué quería decir? Sí, yo quería decir que se pasa por los ovnis lo que pasa para toda ciencia o para toda investigación complicada. Y si hay que hacer algo muy complicado, a lo mejor se hace una investigación con muchas pocas personas, porque después del número de 3 personas tú empiezas con problemas humanos que no puedes evitar. Pienso Y que sí, nada más. que eso es inevitable. Bien, vamos a dejar entonces en el aire esta sugerencia, la que hacíamos al principio. Todas aquellas personas, todos los de ustedes que hayan tenido una experiencia o crean haber tenido una experiencia de este tipo, se pueden poner en contacto con nosotros si así lo desean para hacer una investigación o ponerles en contacto con las personas adecuadas. Parte de ellas estarían aquí, otras no están aquí hoy, para hacer una investigación lo más rigurosa, seria posible, con un objetivo puramente científico, no con un objetivo de publicidad, ni de divulgación, ni de escribir libros, como se comentaba antes, pienso que con toda razón. Queda la invitación ahí y queda también por clarificar el tema de las abducciones. Pienso que afortunadamente, en muchos sentidos, no vamos a poder en mucho tiempo tener las ideas claras al respecto, pero ya se empiezan a despejar incógnitas. Dejemos pues el tema y tal vez en su momento volvamos sobre él. Nada más.